no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Y a mí, que con el paso de los años, haciéndome más viejo y más ignorante, cada vez tengo más claro que casi todo lo que vivimos es mentira. Fijaos hasta qué punto todo es mentira, que hay gente que se cree que en el año 1969 un tal Armstrong puso un pie en la Luna. Daniel Román, muy buenas noches. Buenas noches, Un placer estar aquí. Hay gente que se cree que el hombre pisó la Luna en el 69. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Kubrick cogió las mejores lentes que había en el mundo y ya después pues le dejaron grabado la de 2001, ¿no? Dicen en el espacio. No, la NASA, a ver, como premio a Stanley Kubrick, por haber hecho eso, le regaló unas lentes millonarias, eran las lentes más avanzadas de la época, para que pudiera grabar Barry Lyndon. Ah, bueno, claro. La película Barry Lyndon no se grabó sin un solo foco, todo eran luces naturales de velas en esa historia maravillosa, palaciega, del señor Barry Lyndon. Y ese fue un regalo que le hizo la NASA por haber hecho esa maravillosa teatralización televisiva de que el hombre subiese a la Luna. ¿Tú también piensas que aquello fue Yo pienso que sí. una emisión televisiva, claro, y no que pisara el hombre en la Luna? teniendo en cuenta que era una carrera espacial en ese momento y que ahí había dos grandes potencias pugnando, podría haber sido mentira, siempre que después, pues claro, igual llegaron luego a la Luna ya cuando tuvieron que llegar, pero en ese momento había que llegar de todas las maneras posibles. Sin duda. En el 69. Claro, y además la nave se posó sin haber levantado polvareda. Y con menos tecnología que la que tiene hoy un móvil. Efectivamente. Ahora te dicen que ahora es imposible ya llegar. No, Ya con la tecnología de ahora no. Con la de 1969 sí. De todas formas, Daniel, te noto un poco remiso, ¿no? En el sentido de que, a ver, estás al lado de Ángel Benítez. Hombre, y Ángel claro, siempre está continuamente jugando a las dos barajas. Que sí, pero es que no. Verás cómo Ángel Benítez... Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué soy yo ahora, aquí yo? Escúchame. Si tú eres... Por ejemplo, tu colega Álvaro es más directo. Yo a Álvaro le pregunto si cree en fantasmas, Sí. y él taxativamente, sin miedo de equivocarse, dice: sí, yo creo en fantasmas. ¿Tú no? No, a mí me tienen que demostrar un poquito más. ¿Ves? Yo no, pero no te los voy a negar. Pero estás todo el día haciendo fotografías de fantasmas que en realidad no existen y que tú con tu camarita les llamas anomalías. Que no me hable de camarita, que me ha dicho lo de las lentes, que ya se me ha puesto boca agua. Las lentes de Barry Lyndon tenían una F que se llama una apertura de 0,7. Que eso no se ha conseguido. Eso es una locura. Una maravilla. Una locura. Una sensibilidad y una cantidad de luz que atraviesa eso, que eso no se ha conseguido hoy en día. Ni un solo foco. Nada. Iluminó cada escena con velas. Todo. Y no es cuestión de la sensibilidad de la película, que eso te coge, te altera, te da el grano, el ISO, como lo sabes tú igual. Pero 0,7 de apertura, o sea, eso es una leyenda urbana. Eso es una locura. Una locura. Una locura. ¿Y no se ha vuelto a repetir eso? Jamás. Y si se repite es carísimo. No comercializable. Kubrick sabrá Dios dónde tienes las lentes Kubrick. Sabrá Dios dónde porque tú coincidirás conmigo. Daniel se ha quedado un poco entre dos aguas. Dice que sí, pero no sabe. ¿Tú crees que el hombre llegó a la Luna? Yo creo que sí. De hecho, por lo visto, la parte oculta de la Luna está llena de aterrizajes. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso... ¿Pero de nosotros? ¿De los seres humanos? Humanos y chinos. Eso dicen. ¿Entiendes? O sea, Yo creo que sí. Eso sí te lo crees. Eso sí te Humano lo y crees. chino, es verdad. Perdón por el matiz. A ver, un momentito. A ver, estimados oyentes de la comunidad china en España, que sepan ustedes que Ángel Benítez... Que no tengo nada contra ellos. Ha querido decir que sois humanos. Sí, entenderme. A ver, es que son tan trabajadores que parecen inhumanos. A ver cómo salvamos eso. A ver cómo lo hacemos. Álvaro Álvarez, el problema es que el programa es en directo, claro, ya pues se queda dicho. Álvaro Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A que no llegaron a la Luna? ¿Que no?
ni Armstrong, ni a mí me ninguno de gustaría estos. hacerte una pregunta. ¿Tú sabes dónde no había foco, ni luces, ni nada? En la Luna. Por eso tenían esas lentes. Así que te lo tienes que plantear también desde ese punto de vista. También. Es decir, la verdad, tal como es, no existe una verdad absoluta. Todo depende de nuestro punto de referencia. Hay un dicho que dice que la verdad es la razón del más fuerte. Bien, después de esta alocución, palito subrepticio que me acaba de dar el amigo Álvaro, y como siempre, no espero menos de él, ¿puede usted responder a la pregunta que le he formulado? Sí, yo ¿Usted cree que yo llegó, creo que que- Armstrong puso ese gran paso para la humanidad pequeñito allí en la Luna? Sí, sobre todo porque el primer viaje es en el 69 y el segundo es en el 70. Y nadie pone en duda ni el segundo, ni el tercero, ni por qué el Apolo 13 tuvo un problema y tuvo que volver. Ni tampoco el 14, ni el 15, ni el 16, y hasta el 17. Ya sobre el 18 empiezan a haber ciertas teorías de tipo, ¿cómo decirlo? Conspiranoicas sobre si realmente hubo un Apolo 18 o no y que encontró la Luna, etcétera. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que llegó a la Luna, porque si el viaje a la Luna parece una locura, a mí me parece todavía más increíble el viaje de los Voyager, incluso a la parte externa del sistema solar. Yo creo que es mucho más difícil hacer lo que hicieron los Voyager que llegar a la Luna. Le matizo, eso de que nadie lo pone en duda, cada vez son más autorizadas las voces que precisamente ponen en duda. Yo lo que le recomendaría a esas voces autorizadas es que cogieran un telescopio simplemente y miraran lo que es el lugar donde aterrizó. Y ahí se ve perfectamente en la Luna los restos del aterrizaje. Y eso es impepinable. Sebastián G. Sancho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Te tuvimos aquí hace una semana hablando de Doppelganger, de tu libro, de tu creación, y hoy vuelves a estar con nosotros para hablar. En realidad vamos a hablar de la mente. Yo no sé por qué he empezado con lo de la Luna, pero bueno, ya que está la tirada planteada en la mesa, Sebastián, ¿tú crees que aquello fue una teatralización que todo el mundo se tragó en su momento? Fue Jesús Hermida, creo, en España, ¿no? El que narró Jesús Hermida. Sí. Magnífico comunicador. A mí no me gustaba, pero era un maestro de maestros. No, yo estoy de acuerdo con Álvaro en que no, por lo menos para mí, no hay dudas de que el hombre llegó a la Luna en el 69. No me creo eso. Sí, Tú para tienes mí. cara de conspiranoide. No, yo lo que dudo, lo que dudo profundamente es que en Barry Lyndon se usaran esas lentes. Eso es lo que yo realmente tengo dudas. También duda, ¿no? Sí, O sí, sea, eso sí. De eso es precisamente de lo único que no tengo duda. Daniel, yo creía que también tenía cara de conspiranoide, pero me he dado cuenta de que no. Pues con Daniel Román, que es enfermero especialista en salud mental, con Sebastián G. Sancho, que es escritor, con los doctores en medicina Ángel Benítez y Álvaro Álvarez, vamos a hablar del concepto de que todo es mentira, de que todo lo que nos están contando es una absoluta mentira, que no existen los extraterrestres, que por ejemplo no hay vida más allá de la muerte, de que no existe Dios y por lo tanto si no existe Dios. Claro, es que aquí si decimos Dios en este contexto podemos pensar en la religión más o menos cercana, pero que no existe ninguna deidad, no existe nada, todo es fruto de la mente humana. ¿Qué pensáis? Yo diría que no. Indudablemente nosotros no somos los poseedores del conocimiento universal. Hay muchas cosas que se nos escapan, que no entendemos, otros enigmas que se nos plantearán más dentro de cuando llegue el momento. Pero me parece tan presuntuoso decir esto es así y es así, a decir todo es mentira. Creo que son dos verdades absolutas que no tienen cabida. No, pero yo estoy hablando de cosas que no se han demostrado. No, si no se ha demostrado, Perdona, a lo mejor es no, que claro. no se ha demostrado nada. No se ha demostrado que la Tierra es redonda. No se ha demostrado que el hombre ha llegado a la Luna. No se ha demostrado que hay vida más allá de la muerte. No se ha demostrado la presencia de extraterrestres. Que sí, que volveremos al principio de la película de Contar. Perdona, Esto es tan grande. Juan Antonio, ¿ahora en qué estación entramos o hemos entrado? Que son muchas cosas a la vez. Claro, ¿En qué estación verdad. hemos entrado? En cualquiera. Ahora estamos en otoño, ¿no? ¿Y eso qué significa? La gente no lo sabe, pero eso significa que la Tierra es redonda.
Si no, no habría otoño, ni verano, ni primavera, porque hay lugares donde es verano, otros donde no lo es. Pero te puedes llegar a etcétera. plantear por un momento que yo también creo que la Tierra es redonda, cuidado que vaya por delante, que yo, Es una pena. que yo me estoy mirando aquí. Sería un montón de divertido. Yo creo que la... No, pero no tengo yo creo- argumentos. Ahí mira, te digo. Yo lo de la luna yo creo sí, que hay- yo lo de la creo- Tierra plana no tengo Mira, argumentos. hay dos cosas Ahí que me son, desnudáis, hay pero cosas que son como- muy interesantes. Pero y escucha, es- pero espérate un momento, Sí, sí. Álvaro. Es que me estoy mirando yo en el cristal de la pecera y yo tengo cara de conspiranoide. O sea, yo realmente veo, igual que veo que hay un montón de teatralizaciones que el ser humano se las traga, como lo de las Torres Gemelas, o también de eso tenéis alguna duda. Que todo fue una maniobra y que no fueron dos tíos que aprendieron con 3 cartones a manejar un Boeing. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí has dado en la clave. Cuando hablamos de conspiranoia. Y hablamos de esa capacidad que tiene nuestro cerebro, porque está diseñado para eso. Para buscar relaciones donde no las hay. Y eso tiene un nombre, se llama la apofenia. La apofenia es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a ver patrones donde no los hay. Es lo que nos permite ver formas en las nubes, cuando no son formas. No. Pues es Eso es pareidolia. Ahora te voy a hacer Te voy a otra robar el pregunta. título, es que me gusta más conspiranoia, que no existe nada o que... No, pero me voy a quedar con el título. Pero, Ese es el mundo de pero la conspiranoia, ¿no? claro, pero Daniel, a ver, tú que eres experto en salud mental, es que hay tantas cosas que no se han demostrado. La existencia de Dios, por ejemplo, o que haya vida más allá de la muerte, es decir, una vez que se para el corazón, una vez que el cuerpo se pudre, seguimos manteniendo que hay otro plano de existencia y me da igual cómo se llame. Si se llama inframundo, si se llaman otros universos, que también ya aquí se está hablando de que no solo hay un universo, de que hay multiversos. Esto realmente es el mayor juego de la mente humana, el creerse que hay algo para tener esperanza. Sí, hombre, claro. Además que la esperanza es lo último que pierde el ser humano. Siempre te dicen, algo hay que creer. Yo no creo en Exacto. esto, pero algo hay que creer. ¿Para qué? algo Porque me hay, deja ¿no? más tranquilo. Exacto, Independientemente sí, sí. lo de que no hay vida después de la muerte, lo de que no existe Dios, esos son temas demasiado grandes que no están comprobados, pero tampoco están refutados. Entonces entramos en un mundo de escala de grises, donde no todo el mundo sabe muy bien discernir lo que quiere y donde, claro, puntualmente, según las creencias que tú tengas, una cosa puede variar o no. Entonces las creencias son fundamentales para todo esto. Tú tienes que creer en algo y hasta los que no creen, creen en que no creen. Escúchame, Exacto. te falta el alzacuellos. O sea, si hoy vienes con sotana y alzacuellos, yo es que te compro el mensaje. A propósito, qué bien hablas, Daniel. Pero no me la vas a dar. No. Es que en absoluto me niego. O sea, me niego en algo que hay que creer. ¿Perdona? Vamos a hablar de la realidad. No quiero seguir volando, no quiero... Que conste una cosa, que creo que la Tierra es redonda y creo que hay otros, no uno, sino un montón de planos de existencia. Y ojo que tenemos que debatir aquí acerca de la reencarnación, acerca de la transición a otros planos de existencia. Pero vamos a ser realistas, por favor. Ahí Os lo pido. Creo que es muy está- sano decir, no se puede constatar, no hay ni una sola prueba de que existe la vida más allá de la muerte. Está bajo el de los melones, que te los trae el camión porque los vas a abrir todos. Que me ha dicho algo que va a abrir todos los melones uno por uno y que tiene un camión abajo. Algunos siempre hay que no tiene sabor, pero seguro Claro, que hay melones todos. buenos. Está abriendo un montón de melones uno detrás de otro. Que, tío, es que La muerte, pero espérate. La vamos, muerte. Tienes razón, he empezado aquí a Es que partir yo creo melones. que La muerte. es un tema de la realidad. Venga, vamos se a resume hablar todo. de la muerte, venga. La muerte física es una cosa, la muerte de la conciencia, que lo sabe Álvaro muchísimo mejor que yo, eso es lo que no se ha demostrado. La muerte física, sí. La conciencia de la persona, no sabemos absolutamente nada. De eso es que no se sabe nada. No se puede eso saber. Sí, eso sí que es un melón por calar. Bueno. Ahí sí que el de los melones no me ha traído el melón madurito. Es que eso es que es el gran melón. A ver, yo creo que No me aquí- mires así, Álvaro, que No, sabes. no. Álvaro, sabes que tengo razón. Vamos a ver. Yo voy a empezar negando la mayor. No tienes ninguna prueba de que nosotros que estamos sentados aquí contigo realmente seamos conscientes. Realmente tengamos una subjetividad. No puedes demostrarlo. No hay manera de demostrarlo. Podríamos ser lo que David Chalmers llamaba los zombies filosóficos. Que son unos seres, y un saludo para Antonio de nuevo, Zombies filosóficos. Zombies filosóficos es un experimento mental donde él imagina
una persona que es capaz de responder a estímulos, que es capaz de quejarse si se da un golpe, pero que no tiene ninguna subjetividad, o sea, es incapaz de hacerlo subjetivo. Y es donde tenemos el problema. No tenemos ninguna manera, ya no de decir si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna. El problema es que no somos ni siquiera capaces de ver a la persona que tenemos enfrente y decir, ¿realmente esa persona es una persona consciente? Y el segundo tema que has tratado es el tema de, ¿hay vida después de la muerte? Perdona, defíneme vida. ¿Un virus está vivo? ¿Un prión está vivo? El problema aquí son las definiciones. ¿Qué significa estar o permanecer después de la muerte? ¿Significa que estás tú con lo que eres, tus recuerdos? ¿O simplemente lo que te caracteriza? ¿O es tus recuerdos solamente? O sea, vamos a es un simplificarlo. mundo que tiene mucho, es que yo muchas también, puntas, a ti también, ¿eh? no, a ti también te esperaba yo en el corral, igual que el amigo Ángel, se pone la zorra a guardar las gallinas y es imposible porque por la mañana no queda ni una gallina viva. Valiente soy yo al encerrarme con vosotros. No, te lo voy a poner más fácil. Hablo del ser humano. Álvaro, no me hables de virus, no me hables de animales, que esa es otra. Algún día debatiremos sobre si los animales tienen alma y si tienen una determinada trascendencia. Pero te simplifico. El ser humano, tú, cuando tú te mueras, yo consciente, que te compro esa expresión que me encanta porque además la comparto totalmente contigo, va a otro plano de existencia, cortita y al pie. Responde. Vale, en mi opinión, yo creo que sí. Ahora, si me pides una prueba, todavía no la Me tengo. encanta. Ahí Estamos. yo creo que- Ahí estamos, lamentablemente, en ese muro. Yo creo que hay mucho matiz ahí. Vale, Sebastián, ¿tú Sí, qué piensas al mira, respecto? hay una cosa que yo creo que esto es indiscutible, ¿no? Y es que la realidad en realidad es subjetiva. Es decir, nosotros tenemos 5 sentidos, que todos esos nos crean una serie de estímulos y esos se mezclan en nuestro cerebro, que hace el efecto coctelera y nos dice qué es la realidad que estamos viviendo. Entonces, lo que yo creo que es la realidad, es en realidad, valga la redundancia, lo que me está diciendo mi cerebro que es real. Pero ahí aparte entra la socialización de cada uno de nosotros, los sesgos de confirmación en los cuales mi cerebro, por poner un ejemplo, ¿no?, con lo que tú decías antes, mi cerebro puede interpretar que el cierto ruido que yo estoy escuchando, por ejemplo, se me ocurren las psicofonías, por poner un ejemplo, y aquí me estoy metiendo, sé que me puedo meter incluso en peleas con vosotros, ¿no? La mayoría de las psicofonías te las tiene que interpretar la persona y hasta que no te dice qué es lo que estás escuchando, no sabes realmente lo que estás escuchando. Entonces, Totalmente. yo puedo pensar, por mi sesgo de confirmación, que es mi padre o mi abuelo que me está mandando un mensaje, pero soy yo el que lo interpreta. Entonces, como bien decías tú, qué es real y qué no lo es, porque todo no deja de ser todo. Ahí tienes el melón. Venga, Es que venga, ya campeón, ahí tienes el melón. Vuelvo a abrir La psicofonía. 40 melones. Maravilloso. Yo no lo tenía preparado contigo, ¿eh? 40 melones más. Amigo mío, las psicofonías. ¿Qué quieres tú escuchar en una psicofonía? No en todas. ¿De dónde viene una psicofonía o parafonía o sonidos del más allá? Resumiendo, del tema de la psicofonía, es que ya te digo, sí que nos estamos llenando de melones. No tienes tu hambre a esta hora de la noche, amigo Hostia. Ángel. Y escúchame, ¿y por qué no hemos puesto un plato de croquetas? Si no, Bueno, aquí entonces, se acaba el hablaremos de programa. croquetes y no hay programa. Un día tenemos que hablar de croquetas, Un, de verdad. un programa, nada más que de croquetes. Te Ya lo está, debo, ya Ángel. está. Sí, con sí, lo- por favor. Con lo malito que estuviste. No me lo pierdo. Yo digo, aquel día digo, y a mi amigo. Voy a Ángel, estar una hora que se va a ir hablando de para allá croquetas, el y hombre no más hemos hablado afortunado del mundo. Mira, eso es lo único que hay confirmación. Lo Que hay ricas croquetas. que están las croquetas. Exactamente. No Son sabemos si más son grandes. reales, pero No, ahí has pegado. Ahí ¿Cómo que has no? caído. Ahí has caído. Tu opinión, tu subjetividad, es que las croquetas están muy ricas. Yo no tolero que sale más de Pero las croquetas escúchame, en mi pero eso no es un presencia. hecho objetivo. El gusto que tenemos cada uno es independiente. Eso es Son verdad. personales. Vale. Es decir, Venga. ahí acabas tú mismo Sí. de hacer realidad una subjetividad y no tiene por qué ser real. Como por Efectivamente. ejemplo, es que esa es la diferencia entre las croquetas están buenas o el hombre fue a la luna. El hombre fue a la luna se puede demostrar, las croquetas están buenas no lo puedes demostrar. Igual que el Correcto. vértigo, no lo puede demostrar solamente el paciente que lo sufre. Pero fíjate, Por ejemplo. volviendo a la realidad que él cree, Álvaro, que yo me he hecho el harakiri, nada más lejos de la realidad con el tema de las croquetas, pero sí es verdad. Las croquetas, te gusten o no, estén buenas o no, existen. Unas más quemaditas, unas más cruditas. Pero existe la muerte. Mira, yo creo que el La tema muerte, de, la muerte, las psicofonías, ¿qué es eso de grabar a un muerto Mira, con una grabadora? Y yo lo he hecho, ¿eh? Sí. Y yo las he Melón grabado. 1, Melón 1, Melón 2.
El tema de la vida después de la muerte, no sé cuánto, yo no creo que vayamos a ninguna parte. O sea, me la habéis escuchado 1000 veces. No hay solamente 4 dimensiones, que son como nosotros estructuramos la realidad, que son las 3 físicas y la temporal, con sus matices. Que nosotros estructuramos nuestro concepto de lo que es real y lo que no es real y lo dimensionamos en base a esas 4 dimensiones. La física y el tiempo. La física ha demostrado que existen 7 dimensiones distintas en base a las proyecciones, en base a las sombras. 7 dimensiones. Esto nunca lo había oído yo. Demostradas. Hipotéticas hay hasta 11 o 12, creo que era. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos morimos, pues la clave de todo esto no es el cuerpo físico, es qué somos nosotros, qué es la conciencia. ¿Qué trasciende, digamos, no? Entonces, yo pienso, se muere el cuerpo físico. Las 3 dimensiones físicas se van por ahí. Pero seguimos existiendo de otra manera. Se obvia la dimensión temporal. Seguimos siendo atemporales, simultáneos, etcétera. No, olvídate de antes, después, no existe. Entonces, en la clave de eso, en esa proyección, ese esquema mental, podemos, pienso yo, porque es algo personal, podemos estructurar la fenomenología paranormal, los déjà vu, las precogniciones, todo ese tipo de cosas, porque no existe el tiempo. Pero si es que nos hemos inventado hasta el concepto de parapsicología. Y aquí está un parapsicólogo delante. No entendemos. No, pero lo que no sabemos son es cosas distintas. Lo que no controlamos, lo que no conocemos. Claro, pero es que no podemos saberlo todo. Claro, se va sabiendo poco a poco. Y una cosa es lo que sabemos. Discúlpame, hasta el tiempo es mentira. ¿Qué es el tiempo? Nos hemos inventado una medición subjetiva de los lapsos totalmente subjetivo, que no existe. No existe. Hasta eso es mentira. No, la medición del tiempo. No estoy de acuerdo. Sí existe. Otra cosa es que sea o no sea, no estoy de acuerdo. Como te digo yo, lo principal. Es una percepción subjetiva, es algo perceptivo. Está claro que hay un antes y un después. No sabemos ni medir el tiempo. Pero si es que es otra. Pero ¿cómo vas a medir el tiempo con una cosa que no es de esa dimensión? ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a medir el tiempo con el largo, alto y ancho? Escúchame, ve al grano. Las psicofonías. Sí, mira, sí. Mi opinión sobre las psicofonías. Para mí las psicofonías existen. No le puedo atribuir que sea la voz de un muerto, eso es correr un montón. Pero está claro que se obtienen registros y muchos no se oye bien. Muchos te condiciona lo que vas a escuchar en base a lo que tú lees, por ejemplo. Es un ruido a lo mejor, ¿no? Pero hay otros que son claros. ¿Son voces? Son el lenguaje, son fonemas, son palabras. ¿Qué es lo que pasa? Las grabadoras, los micrófonos, los sensores de las cámaras, que es lo que a mí me gusta. Los móviles. Los móviles, eso es cuestión del cacharro. Cuanto más malo es un cacharro, más protagonismo tiene la programación que tenga para llenar los huecos que dejan en base a la baja calidad del lector, del sensor o del micrófono. Entonces, si yo estoy grabando algo, pongo un micrófono a grabar. Las grabadoras y las cámaras, como estoy diciendo, tienen una serie de filtros para que solamente se grabe lo que nosotros percibimos. Radiación infrarroja, ultravioleta, ruidos infrasonidos o ultrasonidos. Porque todo se consigue en la despolarización de un cristal piezoeléctrico y la transformación de un estímulo físico en un estímulo electrónico o electromagnético, que es lo que recogemos. ¿Vale? Una traducción. Si hay algo que se graba y yo escucho en la grabación, pero yo no he escuchado en el ambiente o no he visto en el ambiente, implica que eso ha pasado los filtros de alguna manera. Pero, de verdad, escuchadme, tan necios somos los humanos que pensamos que podemos grabar la voz de un muerto. A ver, Daniel, experto en salud mental. Claro, ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿De verdad creemos que podemos grabar a un muerto? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo creo que eso también implica algo parecido a una pareidolia auditiva. Totalmente. Que es cuando alguien te dice, mira, verá que dice hola, ¿cómo estás? Y entonces tú lo vas escuchando y dices, pues sí, es verdad que dice hola, ¿cómo estás? Pero igual la primera vez que lo has escuchado era ruido. Es cierto lo que dice Ángel, ¿no? Que tú, igual nuestros aparatos no están preparados para grabar lo que no sabemos lo que es, porque al final nuestra mente está muy relacionada y cómo conocemos el mundo por lo que sabemos lo que es, ¿no? Lo que no sabemos lo que es, no lo sabemos definir y no sabemos programar nada para que eso venga a nosotros. Entonces cuando viene es un fenómeno extraño, que igual con los años se descubre que no era un muerto lo que estábamos grabando, sino que era algo, un ruido, algo demasiado fino para nuestro oído. O nunca se descubre. Porque resulta que hay mucho interés. Va a desaparecer la humanidad, a propósito, seres autodestructivos, que un día
a nosotros mismos, nos aniquilaremos. Y es que estamos siempre diciendo, algún día se demostrará... No, pero el interés está. Cuando no hay interés, sí es verdad que la cosa no Sí, pero porque, evoluciona. pero porque eso el sí ser tiene humano es interés. curioso. En ese caso sí hay interés. Igual hay otras cosas que no tienen interés, ¿no? A ver, Estaba- yo te comento. Yo pienso que todo depende, porque aquí tenemos que ser muy humildes antes que nada y tenemos que reconocer que es que tenemos un problema en explicar la conciencia. Absolutamente. No sabemos qué es lo que es, ni de dónde viene, ni de dónde va. Correctísimo. Ahora mismo tenemos 4 grandes grupos. Qué triste, ¿eh? Álvaro, que Muy a estas triste. alturas, También es es muy decir, complejo, que nos podamos montar en un avión o que podamos hacer una videollamada, algo que era impensable hace 30, 35 años, Claro. hoy es día más sigamos fácil. diciendo, no tenemos ninguna prueba empírica No la de tenemos. No la nuestro tenemos. origen. No la tenemos. Es que es tremendo, ¿eh? Es que Hay eso sería- cuatro grandes hipótesis, ¿vale? Tenemos la hipótesis materialista, que dice que la conciencia surge de la actividad cerebral y que cuando tú te mueres, fin. Es decir, se acaba la conciencia, no existe... La nada. O sea, la nada. No Fíjate, existe no existe... Uf, la nada, No madre existe la trascendencia. En fin, no existe. No existe. Fundido ¿Por a qué? negro. Porque la conciencia es un epifenómeno que se llama biológico, es decir, algo que aparece es como cuando encendemos un motor y hace ruido. Pues el cerebro cuando funciona, su ruido sería la conciencia, vamos a decirlo así. ¿Vale? Luego tenemos las hipótesis dualistas, que son las que dicen que la conciencia se asienta en el cerebro. El cerebro funcionaría como una especie de sintonizador de televisión. Coge la onda y entonces, ¡plaf!, ahí tenemos la conciencia. Ahí, si el televisor se estropea, sigue habiendo emisiones. Y ahí sí podría tener cierta cabida la capacidad o la posible trascendencia de la muerte. Luego tenemos la tercera parte, que son las hipótesis idealistas, que son las más locas. Estas hipótesis dicen que realmente no existe la realidad. Lo único que existe es la conciencia. Nuestra conciencia modela la realidad. Y pensamos que somos conscientes y que amamos a alguien, o que nos gustan más las croquetas de queso que las de rabo de toro, cosa que no pienso que no. Pero bueno, y eso resulta que es un engaño de tu cerebro. Y el problema es que todavía no tenemos ninguna de esas 4 hipótesis, por eso digo hipótesis, que se haya demostrado que es cierta. Entonces yo puedo creer perfectamente que puedo creer en los fantasmas, puedo creer en que se grabe una psicofonía, un fallecido, porque tú no puedes demostrarme lo contrario. Pero habladme de Dios, por favor, Es del que creador. Dios- Hablo de la creación, ¿no? La creación, pero es que yo creo que eso es un Escúchame, hay gente que habla del Big Bang también. Perdón, Una de las el Big Bang. cosas- ¿Y el Big Bang quién lo genera? Mira, te ¿Y voy de a dónde cont- viene el Big Bang? ¿De la nada? Te voy a contar una cosa con respecto al Big Bang. Si uno se va a las teorías cuánticas, dicen que el colapso de la función de la onda, que se llama, es lo que crea o lo que genera la realidad. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier cosa es a la vez todo. Es onda y partícula. Y que cuando el observador la ve, es cuando termina de, por decirlo así, de definirse. Es decir, para que exista la realidad, necesita un observador que la mire. Está vivo y muerto al mismo tiempo. como Exactamente. el gato de Y Schrödinger. ahora es cuando viene la pregunta profunda. ¿Quién miró el momento del Big Bang para que se hiciera real? ¿Quién fue ese observador? Pero es que ahí entramos ¿Qué casi conciencia en lo observó? religión y filosofía, ¿no? El logos. Estamos No, te estoy hablando de lo que es la teoría cuántica. Sí, sí, Cuidado, pero que- la interpretación de Copenhague. Pero que son Porque hay teorías muchas más. cuánticas, no estamos hablando de la Cuidado, religiosa, cuidado que hay, para vean exactamente, lo importante. pero claro. cuidado que hay muchas más interpretaciones de la teoría cuántica. Pero ¿por que qué? son Claro, independientes del observador. ¿Pero por qué me huís del concepto Yo- de Dios pero- del No, creador? no, te lo estoy es lo- diciendo, es decir, Ahí el que estaba observó, Dios, el el que era observó, Dios. el que observó el Big Bang y el que hizo que esa fluctuación cuántica Se dejara de transformara. ser cuántica y se hiciera una realidad. Pero tú me ¿quién hablas- era? tú me hablas ¿Qué de- conciencia era? Álvaro, pero tú me hablas de este universo, todo. Pero es que hay multiversos. Bueno, pero Entonces, esa es otra pero hipótesis. ¿quién te Esa es lo- la hipótesis Claro. de los mundos, la interpretación de los mundos múltiples de Dennett. Que esa es otra hipótesis. Es que, que tú te lo cada voy a uno decir, se puede el ver de una camión de manera o de melones. otra. Pero donde pongas el prisma, al final siempre está Claro. lo mismo, ¿no? Claro, es que. Pero es lo que decía. Universo y realidades son lo mismo. Sí, hay un multiverso, hay múltiples realidades. Que nosotros intentamos. ¿Pero quién se ha Pero- inventado lo del multiverso? Pues Si el no señor, sabemos... Si el no señor sabemos- Dennett. Vale, pero el señor Dennett es como el señor Dalton, que hizo una metáfora maravillosa sobre lo que es un átomo con su núcleo y sus electrones y lo comparó con la Vía Láctea. Es decir, que podemos ser... Que por cierto se equivocó. Se equivocó. Pero que podemos ser un átomo de una sartén tirada en un vertedero.
¿Os imagináis la locura? Es que te vuela la cabeza completamente. Aceptando el guante de lo que me decías antes, y es que creo que va muy en consonancia con lo que él decía. O sea, él lo que está contando es algo que la religión, creo, ya nos lo contaba hace miles y miles de años. Que volvemos a lo mismo, lo que hablábamos de la palabra, ¿no? De que decía yo antes, de repente cuando Dios, que es el todo, crea la palabra, el logos, entonces cuando se crea el mundo. Y a la vez me resultaba también muy curioso cuando hablabas de que somos múltiples conciencias que se van fragmentando, que bueno, eso no deja de ser el principio del gnosticismo. Es decir, la religión gnóstica lo que nos decía era que Dios era una fuente primordial de creación, sin conciencia pero consciente de sí mismo, algo completamente loco. Y que en un momento dado, nosotros, por diversos motivos, terminamos siendo apresados en la materia. Hay un ejemplo, hay una hipótesis muy bonita, una metáfora muy bonita, que habla de que hay un océano donde hay una ola. Esa ola sube y baja y en ese momento surgen 3 gotas. Esas 3 gotas seríamos nosotros, nuestra conciencia. Eso es. Y cuando esa gota vuelve a caer al mar, y se diluye en el mar, vuelve a ser mar. Ya no son gotas independientes. Os lo resumo a lo abstracto, a lo absurdo de lo del simple. Es que realmente no me importa. Es que realmente me da igual que seamos una ola, que seamos solo. Es que yo sigo existiendo de la misma manera. A mí no me va a cambiar la existencia porque sea una emanación de una chispa del océano de las conciencias o una única conciencia, cuando mi realidad la tengo estructurada en base a mi día a día o a mi escasa corteza cerebral. Entonces... Pero, por ejemplo, Sí, Ángel, tú eres un ejemplo vivo, por decirlo así. Vivo. Vivo. Un momento. ¿Está vivo realmente? Por eso. ¿O estamos viendo aquí un holograma? Cuidado, que eso todavía no lo tenemos claro. Por lo menos su conciencia, pero yo creo... No, hablando seriamente, Ángel es un ejemplo vivo de una cosa muy curiosa, que además incluso nos pasa todas las noches. La alopecia. También. Que es cuando nos dormimos, nos vamos a dormir, a veces recordamos sueños y a veces no. El mundo Y onírico. te acuestas por la noche, te levantas por la mañana y no tienes ningún recuerdo de lo que ha pasado en esas horas. Y mira que sueñas, porque se supone que Y ahora te voy a dar la vuelta. ¿Y quién te dice a ti que esto es el mundo onírico y estás soñando? Eso ya lo decía Sun Tzu, ¿no? Es decir, aquí esto es un problema que empieza a tener muchas capas y perdona, tú has abierto muchos melones y no tienes tu cuchillo para terminar abriendo melones. No voy a tener cuchillos y además yo resumo lo que has dicho en una frase muy simple, que no sé qué poeta lo dijo, pero que el mundo no hay que entenderlo, el mundo hay que experimentarlo. Y hemos venido aquí, hemos venido a experimentar y no a plantearnos ni de dónde venimos ni de a dónde vamos, porque eso simplemente nos va a llevar a una enorme frustración. Y de ahí también a riesgos de caer, por ejemplo, en una depresión. Cuidado, que sé que el tema sí que es conflictivo. Pero la salud mental también depende un poco de la aceptación que tengamos del mundo que vivimos, simplemente disfrutarlo. Lo que decíamos, a comer croquetas, a vivir la vida y a no plantearnos a dónde vamos. Pues yo creo que tiene que ser 50-50, mitad y mitad, porque hoy en día ya vivimos en una sociedad en la que la frustración no se tolera nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ya, es verdad que las redes sociales, todas las historias que hay a nuestro alrededor, digitales, toda esa propaganda por todos lados, hace que cuando tú le dices que no a alguien, haya mucha frustración, y la frustración lleva a, entre otras cosas, autolesiones y posiblemente en un estadio mayor a un carácter depresivo, incluso a una posible depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco hay que vivirlo todo intensamente, hay que preguntarse cosas, el ser humano se tiene que preguntar cosas, pero tiene que llevarlo sin tener esos excesos que parece que planteaba sin tener que plantearlo tal que así. ¿Habría que eliminar las redes sociales? Fijaos lo que os voy a preguntar, Ya que estamos hablando de que todo es mentira, ¿hay algo más mentiroso que pensar que tienes 4.000 amigos cuando en realidad a esos 4.000 amigos les importas un bledo que mañana te abras la cabeza de un chocazo porque te has caído en la acera de la puerta de tu casa? Álvaro los tiene 4.000 amigos. ¿4.000 amigos tienes, Álvaro? No. Que es una herramienta, tío. Es una herramienta. El problema no lo tiene las redes sociales, lo tiene la insuperable ceporred de la humanidad que estamos viviendo. Es una herramienta. Lo que tú no puedes escaparte de tu día a día, donde tienes los pies, por una vida ficticia y por una adicción al móvil y por ver otras cosas.
Pero crean vida ficticia. Es decir, Totalmente, claro, imágenes hace que tú ficticias. vivas en esa simulación que se habla también en la conspiranoia, ¿no? Y Esa simulación. y además, incluso imágenes corporales ficticias, que eso trae un montón de problemas. Bueno, ya lo de la inteligencia artificial, cuidado, madre Bueno, mía. ya, eso ya ni te cuento. Con Eso la ya es delito. cantidad de recreaciones que yo muchas veces veo un avión estrellándose en un reel y digo, ¿pero esto es real? Esto ha ocurrido ahora que se ha estrellado un avión, un DC-11, creo que era de UPS, que sí que es real y que ha salido de los informativos, pero hay ya Lo dudas, accidentes pero es que ya lo dudas. dices, madre mía, esto está tan conseguido que ya llegas a dudarlo. Va a llegar un Empiezas a momento... dudarlo. Yo creo que se está ocurriendo una banalización de la sociedad realmente. Es decir, por ejemplo, las redes sociales. Ahora mismo, por una parte es bueno, ¿no? Porque una parte es bueno que te puedas que alguien pueda decirte o discutir o tener ciertas conversaciones que puedan ser interesantes de intercambio de información. Pero claro, ahora mismo eso se ha transformado en que cualquiera puede decirle a una persona que a lo mejor tiene una formación mayor que la persona que critica y encima se cree con el derecho de poder decirlo. Entonces, claro, ahí yo creo que tenemos un problema serio. Es decir, Totalmente. no es cuestión de no escuchar las opiniones, es cuestión de qué valor tiene esa opinión. Yo creo que esto va a provocar, va a morir de éxito. O sea, se están consiguiendo tal nivel de veracidad, que no de realidad, sino de veracidad, de realismo, que tampoco de realidad, que al final acabará perdiendo todo el valor que tiene. Es algo que ya está ocurriendo, Ángel, porque te hablo de un caso mío concreto, ¿no? Es que al final, si no te metes en la rueda del hámster, ya no estás en el círculo. Eres tú el raro. Valga la redundancia. Si no te metes, exacto. Y eres tú. Y te pongo el ejemplo. Yo muchas veces, yo me he dado cuenta de que pierdo más tiempo muchas veces en las redes sociales que escribiendo. Pero es que si no pierdo tiempo en las redes sociales, no doy a conocer mi obra. Porque es un altavoz. Exacto. Realmente Pero yo es también entonces- creo que las redes sociales tienen un efecto perverso. Y es tal como están previstas, terminan siendo más que redes sociales, redes de aislamiento. Porque Sí. tú te terminas relacionando con aquellas personas que tienen tus mismos intereses, tus mismas opiniones, tus obvio. mismas creencias. Y yo no sé hasta qué punto algo que nació para fomentar la relación entre las personas, y por eso se llaman sociales, ha terminado siendo todo lo contrario. Es que ya las redes Porque son además sociales, han claro. fomentado el extremismo también. escuchadme que En el se fondo, se claro. nos está yendo el tema de las manos. El primer round lo he ganado yo por KO. Ninguno de vosotros me ha demostrado que existe vida más allá de la muerte. Me da igual cómo os pongáis. Pero eso es un tema subjetivo tuyo, volvemos a lo mismo. Bueno, pero A ver, no soy creo que además he dicho muchas veces. Round 2. Estamos Mira, yo creo que condicionados, serían nunca lo vamos a los saber. oyentes son los que deberían de decidir quién ha ganado el round, que lo pongan en comentarios en iVoox, por ejemplo. Vale, entonces, bueno, está claro. No lo habéis demostrado. Empieza uno de los rounds. O como diría mi amigo Ángel, abrimos otro melón. Los extraterrestres. ¿Cómo nos gusta pensar que unos tíos hace 3000 años dibujaron unos cabezones encima de una piedra? Ah, no, es que esos son astronautas que en aquella época vinieron en naves. ¿Dónde están los extraterrestres? ¿Me lo podéis explicar? No me digáis eso de tan manido, que el universo es tan grande, pero ¿cómo no puede haber otra gente? No, te voy a decir una cosa, lo tienes delante tuya. Porque según la hipótesis de la panspermia, todos somos extraterrestres. Bueno, Vamos sí, de otro venga, lado. va. Venga, yo hablo de hombrecitos verdes tipo Mars Attacks, Lo ¿vale? que Que pasa llegan es con que- sus sí. pistolitas láser con muy mala leche, porque claro, Sí, 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 lo si vienen hasta aquí, que esa es otra, dicen que Llegan dicen que Steven Spielberg es un extraterrestre, que nos ha engañado. Sí, y la reina de Inglaterra era un... Exacto, no, pero Era una no, reptiliana, pero era escuchadme, lo de Spielberg tiene un sentido muy claro. ¿Qué películas ha hecho Steven Spielberg? Encuentros en la tercera fase y E.T. Y tiburón. Bueno, pero si Y la te- guerra de los mundos. Sí, exacto. Bueno, en la Guerra de los Mundos ya se le vio el defecto. ¿Por qué? Porque en ET nos dibuja un extraterrestre. No me hagas cherry picking, ¿eh? Que también hizo Indiana Jones y también ha hecho Sí. la lista de Schindler. Pero, de Schindler, Y, pero escúchame, pero cuidado no. con el cherry picking, no vayamos a hacer No. lo que a mí me interesa, lo saco y lo No, otro no lo escúchame. Hizo saco. 3 películas de extraterrestres No. y 20 de otra cosa. Hizo una película. A ver, que... Ha hecho una nada más. Escúchame, Es no. cierto que Encuentros en la tercera fase sí era una película en la que tú querías irte con el extraterrestre al final de la película. Porque Ete, ¿qué pasa, no? Ete te Ete lo también. dibuja. ¿Por qué? Ete nos dibuja a un extraterrestre que viene con un dedito, que sana, que cura, que es buena gente. Un ser grimoso, Eso pero te iba a buena decir, gente. un poco desagradable a la Claro, vista, pero... él es extraterrestre, eso dicen algunas teorías, que nos pretende engañar. Entonces después han llegado otros directores que ponen el dedo en la llaga.
Si un extraterrestre se tomase la molestia de venir hasta la Tierra, es para aniquilarnos. Igual que nosotros iríamos al mar a cultivar peces o lo que sea. Es decir, vendrían a aniquilarnos. Esa es la hipótesis del minerales. bosque oscuro. No lo sé. Esa es la hipótesis del bosque Pero te voy a oscuro. decir una cosa. Decidme si hay una sola prueba, no evidencias o no indicios de que existe vida inteligente. Pues mira, te voy a responder con una cosa que hace que un ejercicio que propuso Neil deGrasse Tyson, que es un astrónomo, un astrofísico, y es lo Bastante siguiente. famoso en las redes Ajá. sociales, de hecho. Vamos a ir a la orilla de la playa, vamos a coger un vaso de agua del mar y vamos a decir si existen ballenas o no. Pero eso no me vale. Eso no me vale. ¿Qué me estás contando? Sí, Venga, tenemos la croqueta de rabo de toro. Pues está claro que son más ricas El las croquetas. segundo Pero- round, ¿qué ha pasado? No lo sé. Absolutamente No, por yo cao. creo- Hagan yo los creo que ha sido un comentarios. cao, yo creo que ha sido un cao. O sea, todo el mundo dice además... Pero es que me está confundiendo 70 melones a la vez. Los ovnis, los extraterrestres y la Tierra. No, con la vida digo que extraterrestre. todo lo que hay en el mundo de la parapsicología, que Sí. nos encanta y que nos trae aquí, esto es Puerta a lo Desconocido. Hablamos de todas esas cosas. Pero vamos a ver, ¿estamos hablando de vida inteligente o de vida? Porque ahora mismo hay fundadas creencias de que puede que en Encelado, que es una de las Fundadas lunas- creencias, qué Sí, bonito. sí. Te voy a poner una melodía de fondo Por supuesto. de Ennio Morricone. Sí, pero si quieres te paso unos violines. el enlace de la NASA que dice que seguramente antes se hablaba de los océanos que estaban debajo de la superficie congelada de Europa, que de hecho es una parte de una famosa película y libro de ciencia ficción, que es el 2010, que hablaba de la posible existencia de vida en los océanos de Europa, y ahora se habla de Encelado, que es una de las lunas de Saturno. Entonces, ahora eso sí, no vayamos a pensar que son enanitos verdes. No, Como Avatar, por ejemplo. no, en absoluto. Pueden que sean formas de vida unicelular. De hecho, una de las cosas que está poniendo de manifiesto, por ejemplo, la misión de Mars Rover en Marte, es que existen, hombre, no están viendo directamente vida, pero están viendo los productos que da una posible vida. Y no estoy hablando de grandes Pero, amigo mío, edificaciones, amigo estamos hablando mío, de pero ¿quién te- sustancias, pero espérate. etcétera, que solo están presentes en los ciclos vitales. Has citado el origen, la fuente de la información que te la da quién, La NASA, y tú te crees a la NASA. por supuesto. Vale. Mala, vamos. Yo me reiteraría en lo que dijo anteriormente Álvaro. Es decir, si queremos creer en los extraterrestres, solamente tenemos que creer en las palabras de un premio Nobel de la genética, como es Francis Crick, que dice exactamente lo que dice él. Habla de la panspermia y habla de que nosotros somos el producto de la vida de otro planeta. Es decir, no hay mayor prueba de eso que nosotros mismos. No obstante, esto no tiene absolutamente nada que ver con la conciencia, con lo que nosotros queramos creer. O sea, esto creo que es una prueba. Es que volvemos a lo mismo. Absolutamente demoledora. Es decir, aquí el problema siempre estamos hablando de conceptos y definiciones. ¿Tú crees? Es decir, ¿qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? Porque hay teorías de la conciencia, como la teoría de la información integrada de Tononi, que dice que hasta tu teléfono móvil es consciente porque es capaz de integrar información. Una conciencia que no es igual que la nuestra. ¿Cómo podríamos detectar algo que no es igual que lo nuestro? Es decir, ¿cómo sabemos que algo es consciente cuando a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros? Y ese es uno de los miedos que hay con la IA, ¿no? Con que adquiera una conciencia parecida a la nuestra, O totalmente diferente. o totalmente diferente, pero que decida hacer daño. O hacernos daño tal como nosotros lo podemos es decir, entender. ¿cómo...? Ahí tendría que meter con el concepto de vida autónoma, de vida como nosotros la conocemos y como nosotros creamos ese concepto. Entonces nos metemos en existencias equivalentes a la nuestra. Equivalentes a la nuestra somos nosotros. A propósito, os he preguntado a todos si creéis en la vida más allá de la muerte. Álvaro, creo que sí, que me dijiste Sí, que sí, sí. yo sí. Sí, yo también. Sebastián, Pues. ¿tú crees que nuestra conciencia, llamémosla así, nuestra alma, trasciende a otro plano? Pues soy completamente agnóstico en este sentido. Es ¿No decir, crees? No, es que no puedo decir que no crea porque no lo tengo claro. Creo precisamente que si tuviera una respuesta clara y firme para esto, sería Dios el que te está hablando, no yo. Entonces, no lo sé. Es que no lo sé. Si me ¿Pero no hay preguntas- algo que sientas? Espero que sí.
Hombre, claro, Pero- ese es el pero deseo, no lo ¿no? sé, pero no Sino lo sé. qué frustrante sería Sí, todo, pero ¿no? Quisieras creer, ¿no? Lo Claro, que estábamos quisiera hablando. creer. Quisiera creer a ciegas. Sería la respuesta Pero más realmente, honesta. pero la respuesta correcta es no crees, o la más. Pero cuidado, es que cuidado. Un momentito, espérate. Daniel, ¿tú crees en Sí, la sí, vida? yo creo en la O sea, ¿tú vida, crees que claro. tu alma va a trascender a otro plano de existencia? Sí, además es verdad que todas estas pruebas que habláis vosotros, ¿no? Que no la tenemos muy clara, qué tal. Yo sí creo que hay algo después. Yo no creo que sea ni de antes ni después. Yo creo que sea trascender, ni pasar, ni, bueno, como dicen, de cruzar el velo. No, yo creo que se sigue existiendo, aunque sea de otro tipo de forma, de otra manera. Y hay un instinto que siempre que me empuja a ello, que me hace creer que sí. Un instinto que lleva desde que el hombre es hombre, digamos. Pero es instintivo, no es No, realmente a ver, tu conciencia. Científicamente Aquí- como tal, no creo que se Aquí hay demuestre una nunca. Por pregunta el mismo que instinto de siempre, supervivencia aquí hay que una tenemos. pregunta que siempre nos haces, Antonio, y que me parece muy interesante, que es, ¿hay vida después de la muerte? Y ahora te hago yo la siguiente pregunta. ¿Hay vida antes del nacimiento? Claro, porque todo es una línea continuista. De hecho, el concepto para mí, si me permitís Es mi decir, opinión, antes la de- muerte no existe. es Es que decir, yo creo que la muerte no existe. Entonces, si la es muerte, una línea vale, pero con si la diferentes muerte, lapsos. si la muerte no existe, Y por definición no existe te reformulo el la nacimiento. pregunta. Te reformulo la pregunta. ¿Hay vida fuera del útero? ¿Entiendes? Es decir, ¿hay vida fuera de la gestación? ¿De la Exactamente. fecundación? ¿Cómo explica el feto que ¿Y- hay vida y qué- después de la y qué me- gestación? ¿Y qué significa ser vida? No estás hablando de vida, estás hablando de conciencia. Es que ese es el problema. Por eso te digo que volvemos otra vez a la pregunta circular. A lo mejor lo que nos tenemos que plantear es qué definición estamos dando a la vida. ¿La vida consciente? Claro. ¿O otro tipo de vida? ¿La vida biológica? No, la vida biológica se acaba cuando te mueres. Eso está claro. ¿Somos un rebaño? ¿Nos están cebando emocionalmente? Siempre recuerdo aquella película maravillosa de Disney. Disney tiene muchas cosas que contar en el mundo de la parapsicología. Pero Monstruos S.A., ¿vale? Cuando aparece ese bicho que hace que el crío o la cría se asuste y su energía la embotella y se la lleva a su planeta. Ese era el planteamiento de Salvador Freixedo. Correcto. Salvador Freixedo era el que decía eso. Correcto. Las granjas- La granja humana. Es decir, de hecho, hay una cosa muy curiosa que incluso lo engarza con las apariciones marianas. Y es el hecho de que siempre las apariciones marianas piden muchos rezos y muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque lo necesitan para... Porque lo necesitan. necesitan. Ahora, que esa imagen o esa entidad, voy a decir así, se asemeje o parezca una aparición mariana, ¿eso es desde inicio o es que la aparición o ese fenómeno es capaz de cambiar la manera en que se presenta O es según como- los que o como según nosotros lo la traducimos? información Es un- que le transmiten los que Es lo un ven? sesgo de confirmación absoluto. De Hombre, hecho, claro. está demostrado, por ejemplo, que en Fátima la visión que ven no es la de una virgen. De hecho, las primeras declaraciones, ¿no?, decían que era más bien un humanoide resplandeciente, con escrafandra y con un traje acolchado. O sea, después, claro, ya después meten las manos los que tienen que meterlo y acaba siendo una virgen. Pero es que hasta eso pues una traducción, que es lo que siempre he pensado que funciona así. Nosotros traducimos lo que provoca ese fenómeno y nosotros Eso en base a nuestra corteza, a nuestro conocimiento, a nuestros egos, experiencias, exactamente, lo traducimos a algo Es que tú podemos para tú explicar. reconocer algo, tú tienes que tener, o sea, el cerebro es muy curioso, el cerebro funciona como si tuviera una serie de ficheros, ¿no? Y hay dos ficheros clásicos que son el fichero ecoico y el fichero icónico. El fichero ecoico, como dice su nombre, es donde están los sonidos, las palabras. Y el fichero icónico es donde están las imágenes. Cuando tú ves algo que no sabes lo que es porque lo ves por primera vez, te vas a ese fichero icónico y buscando. Y entonces, lo que más se parezca, resulta que es pues, una patata. Entonces, el que ve un ovni con forma de patata, te va a decir que es que vio una patata volante. bueno, oye, no se me puede escapar de los grandes misterios. Hoy que estamos hablando de las grandes mentiras o de si todo lo que nos envuelve es mentira, ¿el demonio es mentira? Y cuando hablo del demonio, no solamente hablo del gran maligno de Satán, sino de los demonios, de esa cohorte infernal que está aquí en la tierra. ¿Creéis en el demonio? Pues yo no, sinceramente. Yo creo en el bien y el mal, como instintos primarios, como tendencias primarias, Pero está conducido ese pero no mal personalizado. por
Yo no creo que este personaje... Demonio y demonios, cuidado. Sí, pero de la los cantidad meto- de los meto- figuras demoníacas que los meto pueden en el mismo existir. rollo. Vale. Yo no creo que sea... ¿No crees en el demonio? ¿Tú crees en el demonio? Yo voy a decir una cosa y lo Pero voy vamos a concretar Sí, y ahora- sí, y ahora, te lo voy a argumentar eso un contestar. poquito. Yo creo que sí existen cierto tipo de entidades que podríamos Demoníacas. llamar demoníacas. Vale. Sebastián. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro, suscribo cada una de sus palabras y pienso lo mismo. O sea, que hay demonios. No. Para mí el demonio como tal desde la perspectiva judeo-cristiana y de los demonios que le acompañan toda la corte, no. Pero sí que creo que existen ciertas mal entidades que resuman esa maldad. ¿Pero personificado, Daniel? El mal existe y es como hablaba Álvaro. Corpóreo. yo Es también- decir, a mí Sí, sí. me llama la atención Sí, siempre sí. cuando se habla de los demonios. Sí, lo que pasa es que igual no es una figura con cuernos y cola. Sí, pero puede ser un bicho. Puede ser algo que tú no sepas explicar y que lo asemejes a un bicho. Y más con todo lo que hemos visto hoy en día, todos los contextos que tenemos en la tele, en los libros... Es lo que hemos Más dicho se parece. anteriormente, es decir, ¿y si existe algún tipo de entidad que, digamos, su energía, por decirlo así, aunque a mí no me gusta hablar de esta manera, pero o su fin último esté más relacionado con la producción de energía o la captación de energía que esté asociada a emociones de tipo desagradable, y que la manera que tiene de mostrarse, porque al final nosotros lo que hacemos es que somos realmente transductores de información. Nosotros lo que hacemos es que como información y el cerebro nos dice, mira, esto que tuve aquí es esto. Y tú dices, pues esto es eso. Es que yo no creo que Y funcione ahí va así. el tema. Entonces yo pienso que puede ser, no tanto el demonio, que quizá hay gente que lo vea con cuernos. Sí, sí, sí. De hecho, hay una cosa muy curiosa que es, no recuerdo cómo se llama, es un síndrome de tipo orgánico donde la gente lo que ve son a las otras personas como demonios, porque tienen alteraciones en lo que es la percepción y ven a los demás como si fueran demonios. Entonces, claro, ¿y si lo Pero que estaba- tantas culturas se van a equivocar. Tenemos que hablar también de demonios. Es que me encanta la temática. Todas las culturas, el folclore, Porque leyendas, de la misma en manera- el mundo entero Vamos a ver, habla de de la- duendes, Porque de la misma sí. manera que el bien existe, El bien sí, está el claro. mal Las existe, ya emociones- sea por negación del bien o por oposición al bien. Y como existen personificaciones del bien, tiene que haber personificaciones del mal. Así de sencillo. Pero yo no creo que tengan una inteligencia, una voluntad. Voy a hacer el mal, voy a hacer... No creo que funcione así. Igual que tampoco existen los ángeles como voy a hacer el bien. Eso son en la historia del libre albedrío, pero las emociones positivas y negativas son fenómenos bioquímicos. Entonces, no creo que haya ninguna inteligencia que se dedique a provocar fenómenos bioquímicos. ¿Que no? ¿Para Yo no creo. absorber esa energía? Yo no creo. Porque Pero Eso es que no, yo no discrepo creo que las contigo. emociones sean fenómenos No, las emociones a lo bioquímicos mejor no, pero en sí el su placer completo, y la sí, el recompensa. Yo no placer. lo creo, Exacto. Es que eso se existe desde el punto de vista de la religión desde hace siglos. Estamos hablando de los arcontes. Al final, volvemos otra vez a lo que hablamos al principio del gnosticismo. Estamos hablando de los arcontes, que supuestamente son esas criaturas que son como monstruos S.A. De hecho, se cree que Monstruos S.A. se inspiró precisamente en los textos gnósticos y en la hipóstasis de los arcontes, que precisamente lo que dicen es eso, que lo que intentan es hacerte sentir miedo, hacerte sentir dolor, hacerte sentir todas esas pasiones negativas para alimentarse ellos. De hecho, los textos gnósticos, una de las cosas que te dicen es que Yahvé, como tal, era el jefe de todos esos arcontes. ¿Por qué? Porque si fijáis, el Antiguo Testamento era un dios terrible, un dios que además te pedía sacrificios, un dios que te pedía que sacrificases a los animales y los hicieses arder, porque la sangre, y eso a él le saciaba. Íncubos y súcubos, también tenemos que hablar de ellos. Oye, no me quiero marchar sin preguntaros por esta tendencia que sigue subiendo cada vez más. Los terraplanistas. Maravilloso. Uf, es que tienen, ojo, que yo creo que insisto, que creo que la Tierra es redonda, creo. Pero es que dan tantos argumentos que tú dices, hostia, es que puede ser verdad que la Tierra es plana. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo incontestable porque, como todo el mundo sabe, cuando Japón atacó Pearl Harbor hizo escala en Madrid. Entonces, claro, sí. De otra manera no sería posible. O sea, tú no crees en el terraplanismo. Por supuesto que no. Daniel, Para nada. sería fantástico que alguno de vosotros me dijera que es terraplanista y cerramos ya Para nada. con A mí no me gustan los australianos. Vale. Porque los terraplanistas dicen que Australia no existe. No existe. Y son todos actores. Y son todos actores. Son Eso, todos eso actores. dicen. A ese dato Incluso me- los actores australianos son Son actores actores haciéndose... Ángel, dímelo, Me venga, parece va. maravilloso, de verdad. Dímelo, Es que terraplanista. o sea,
Pero que tienen sus argumentos, Sí, claro, hay claro, que reconocerlo, ¿no? Y que tú lo puedes tienen hacer- bien montadito. Y además tiene incluso y su razonamiento y sus cosas y que sí, que perfecto. Pero que yo quería un congreso de terraplanistas, es que me lo voy a pasar viva. Sería Eso, genial. maravilloso. Bueno, compañeros, de verdad nos tenemos que marchar. Ay, se me queda la gran pregunta. Se me ha pasado, lo siento. Bueno, rápidamente. El gran misterio de la vida. La tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Yo sin... ¿Sí? ¿Ángel? Con y caldosita. Yo creo que hay dos tipos de personas. Los que les gustan la tortilla de cebolla y los que no merecen estar en este mundo. Totalmente de acuerdo. No merezco estar en este mundo. ¿Cómo era? Caldosita y con cebolla. Así es como me gusta a mí. Y si tiene ya un Maravilloso. poquito de alioli, ya Sí, ni sí, te sí. cuento. Y una croquetita al lado. Ha sido, señoras y señores, un enorme placer, compañeros. La vida está para disfrutarla, no para preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos. Muchísimas gracias. Venga, buenas noches.